El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de la orilla del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo: entonces, si tú eres el Hijo de Dios, manda a estas piedras que se conviertan en panes. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo esto, todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí a abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentaciones, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Escuchamos la homilía de nuestro pastor que nos orienta en la reflexión de las lecturas escuchadas. Queridos hermanos de esta comunidad de la Capilla San José, de la Parroquia de la Virgen Inmaculada de la Montaña, y tantos que se asocian a esta celebración eucarística gracias a la Cadena 3, creo que es muy bueno que recordemos que este miércoles pasado hemos iniciado este tiempo tan especial que nos prepara a la celebración de la Pascua. Con la imposición de las cenizas hemos reconocido nuestra fragilidad, nuestra pobreza. Con la imposición de las cenizas hemos recordado una vez más y celebrado con confianza y gozo la misericordia de Dios que hace posible el cambio de nuestra vida. En este año jubilar en el que el Papa Francisco nos ha invitado a renovar la vida bautismal y a renovarla como peregrinos de esperanza. Hemos iniciado un tiempo que es bastante largo, porque son varias semanas, pero ya sabemos cómo vuela el tiempo si no estamos atentos y no lo aprovechamos. Por eso hoy queremos que la palabra de Dios, la oración compartida, los cantos, los silencios, nos predispongan para hacer lo mismo que hizo Jesús. En el Evangelio de San Lucas escuchamos: se dejó conducir por el Espíritu de Dios al desierto. Que nosotros en este tiempo seamos capaces, en docilidad al Espíritu de Dios, a ir a nuestro propio desierto, a nuestros desiertos urbanos, que a veces también nos hacen experimentar muchas cosas de las... ¿Para qué? Para renovar profundamente nuestras vidas
y para poder celebrar con otros que comparten con nosotros el camino una Pascua diferente. Yo comparto con ustedes algunas cosas que en el texto evangélico, sobre todo, encontramos, confiando en que el Espíritu de Dios, que es el que nos lleva al desierto, hará resonar en el corazón de cada uno tantas cosas más. Lo primero, detalles que apunta el evangelista San Lucas, porque este relato, que es posterior al bautismo de Jesús en el río Jordán, está en los 3 evangelios sinópticos. En Marcos, muy brevecito, casi sin entrar en detalles. En Mateo y Lucas, con estas explicitaciones. Una tipificación de 3 tentaciones que son las que habitualmente nos acechan y que a Jesús lo pusieron a prueba. Pero comienzo antes haciendo una mención. Generalmente cuando nosotros hablamos del primer domingo de Cuaresma, decimos que en ese domingo se proclama el Evangelio de las tentaciones. Yo me pregunto si no sería mejor decir el Evangelio de la fidelidad de Jesús, puesta a prueba, de la fidelidad de Jesús sostenida en esa confianza incondicional hacia Dios, su Padre, de la fidelidad de Jesús que termina victoriosa. Porque el Evangelio sin duda nos habla de la tentación, pero el protagonista central no es el tentador. El protagonista central es Jesús, el Hijo amado de Dios, como quedó claro en el bautismo en el río Jordán. Jesús, el Hijo amado de Dios, que es puesto a prueba, que poniendo lo mejor de sí, atento al amor inmenso de Dios, sabiéndose en sus manos, sale victorioso y nos invita a compartir su victoria. Porque esa es la buena noticia, que somos sometidos a la tentación. Más que una buena noticia, es una advertencia. Y a veces a muchos de nosotros nos asusta un poco saber que nuestra vida cristiana va a ser zamarreada, que nuestra fidelidad a Dios nuestro Señor, que nos ha confiado el tesoro de la vida de la gracia, va a ser puesta a prueba, que viviremos momentos de oscuridad, que surgirán preguntas a veces abrumadoras. La buena noticia es que Jesús nos invita a hacer con Él este camino. Un camino que tiene como fortaleza fundamental la palabra de Dios, que es la que sostiene a Jesús y la que desenmascara al tentador. Las trampas del enemigo de Dios que quiere apartar a Jesús de ese camino de fidelidad, de confianza y de abandono. Esta mañana leía unas palabras del Papa Juan Pablo en una homilía que se refería justamente a este Evangelio, expresando que en este relato de los evangelistas Mateo y Lucas hay como una tipificación de las grandes tentaciones, de las grandes pruebas que enfrentamos si nos tomamos la vida de la fe en serio. La primera prueba, la primera tentación es pensar que con cosas, con pan, con eso ya alcanza. No solo de pan vive el hombre, nos pone en otro horizonte. Y no es que las cosas no sean necesarias, no es que el pan no tenga que estar en nuestra mesa. Es ubicarnos
en qué es lo que de ninguna manera puede faltar, porque le da sentido a la vida y nos sostiene. La segunda gran tentación es pensar que el poder puede llenar y satisfacer el anhelo de plenitud que experimentamos. El demonio pone a Jesús viendo todos los reinos de la tierra, serán tuyos si te postras. Jesús le hace saber que solo ante Dios hay que doblar la rodilla. La lógica seductora del poder, ya sabemos nosotros bien a los desastres que nos llevan. Nuestro mundo es un muestrario de eso. Nuestra sociedad y nuestra patria también. Y no es que eso lo podamos mirar a la distancia, a veces en nuestra vida familiar, en nuestra convivencia vecinal, vemos los padecimientos y las lágrimas que esta ambición del poder provoca. Un cristiano tiene que tener claro que solo doblará su rodilla ante Dios, que es el único absoluto. Todo lo demás, aún las misiones más encumbradas, son para hacer el bien, no para dominar a otros ni pensar exclusivamente en el propio provecho. La última tentación, en el caso del evangelista Mateo es la penúltima, en Lucas, es la tentación de manipular a Dios, de que Dios se ponga al servicio de nuestros caprichos. Si te tiras del alero del templo, Él ha dicho que sus ángeles te van a recoger. Jesús no polemiza con el tentador, pero no arruga tampoco, lo enfrenta decididamente. No tentarás al Señor tu Dios. El descaro del tentador no es tan abierto a veces con nosotros, pero esto de manipular a Dios, ponerlo al servicio de nuestros intereses o de nuestras irresponsabilidades, pretendiendo que Él resuelva lo que nos toca resolver a nosotros y que Él arregle lo que nosotros hemos roto, a veces también nos acecha y está presente en nuestra vida. Creo que es muy hermoso que nosotros en el inicio de este tiempo de Cuaresma podamos interiorizar este mensaje de por dónde pasa el camino de la fidelidad que Jesús nos invita a recorrer. Una fidelidad puesta a prueba, amenazada, trabajosa, porque la vida que hemos recibido no es inoxidable, la tenemos que cuidar, tenemos que estar atentos, tenemos que poner lo mejor de nosotros y dejarnos ayudar por otros tantas veces. Y una fidelidad es la que tenemos que permanentemente ubicarnos y reconocer el señorío de Dios, a quien adoramos, el único que nos salva, y a quien queremos seguir tras las huellas de su Hijo. En ese contexto de este primer domingo de la Cuaresma, el Evangelio de la fidelidad del Señor, yo quisiera proponerles que, inspirados en el lema de este año jubilar, nos preguntemos: peregrinos de esperanza, ¿cuáles son las tentaciones que como peregrinos enfrentamos? ¿Cuáles son las realidades de la vida que ponen a prueba esta condición? ¿Cuáles son las tentaciones y seducciones
que nos pueden impedir vivir una esperanza genuina. Francisco, al decirnos peregrinos de esperanza, ha vuelto sobre un tema que marcó su pontificado. El cristiano y las comunidades cristianas, los católicos, tenemos que ser gente en camino, que sale, que no se encierra, que no se contenta con vivir la fe, sino que experimenta la pasión por compartirla, por hacer de ese don recibido un don compartido. Fíjese en la primera lectura cómo comienza este antiquísimo credo del que nos habla el Deuteronomio. Mi padre era un arameo errante. En el ADN del creyente está esto de ponerse en camino. Siempre, cualquiera sea la edad que tengamos, queda camino por hacer. Y, sin duda, en el camino nos acecha la tentación de pensar que no vale la pena, que con lo que ya viví es suficiente, que no hay que dar un paso más, que ya no me queda nada por hacer. ¿Cuántas veces esas son las palabras que están en el corazón, lo que a nosotros nos impide vivir como peregrinos? Este arameo errante que deja Aram e inicia la peregrinación de la fe es nuestro padre, Abraham. Y Jesús, nuestro Maestro y Señor, peregrino incansable hasta consumar su entrega de amor en Jerusalén. El encierro, las excusas, el individualismo que nos hace a veces quedarnos sin dar un paso y otras intentarlo sin otros, solos. Sería bueno que pensemos, en nuestro caso, en mi caso, en el de ustedes, ¿qué es lo que acecha nuestra condición de peregrinos? ¿Qué es lo que nos pone a prueba en esto? ¿Qué hace que nos hayamos conformado o contentado con lo que ya tenemos? Y no es que esté mal reconocer agradecidos que Dios nos bendijo de muchas maneras, pero lo mejor está por venir, y es muy penoso que un creyente lo olvide. Y lo mejor de lo mejor nos espera más allá, como nos ha dicho Jesús tan claramente. Por eso, peregrinos de esperanza. Y Francisco, en su bula, convocando al año jubilar, nos dice que no nos tenemos que contentar con tener esperanza, tenemos que infundirla donde falta. Tantas veces en otros hermanos, en otras comunidades, en lugares, en barrios, la esperanza es una llamita agonizante que a veces nosotros terminamos de apagar en lugar de encender. El Mesías, el que es dócil al Espíritu de Dios, según la palabra profética, nunca apaga la mecha humeante. Hace todo lo posible para encenderla una vez más. Y para eso no hace falta ir muy lejos. En casa, a veces, las miradas, la mesa que compartimos, nos habla de esperanzas marchitas. Qué bueno sería que nos propongamos, en este año jubilar, hacer todo lo posible para encenderla. Y cuando nos parece que nosotros no podemos mucho más, orar confiados, porque lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios.
A María, caminante, peregrina, mujer de una fe inclaudicable y de una esperanza que enciende nuestros corazones, nos encomendamos en este domingo. Sí, Señor.